Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. ¿Cómo están contentos, hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Voy a tratar de continuar con lo que habíamos estado hablando en la predicación anterior. Y estábamos hablando acerca de si la gracia borra la ley, si la gracia de Dios borra la ley. Y en el estudio habíamos entendido que no la borra, sino que las dos se acoplan y trabajan en unidad. Amén. Y voy a continuar. Estamos en la base, en lo que es el fundamento de todo esto, porque también es importante que sepamos por qué Dios ley. ¿Qué significa en sí la ley de Dios para nosotros y qué significó para el pueblo de Israel? Amén. Y tenía yo una cita que se encuentra en Romanos capítulo 4. La quiero dar se me quedó la semana antipasada. Romanos capítulo 4, verso 15, como una añadidura a lo que habíamos estado hablando. Gloria a Dios, para que nosotros podamos ver e identificarnos por qué es la importancia de los mandamientos de Dios. Capítulo 4, verso 15, dice de la siguiente manera: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que donde no hay ley, para aquellos que dicen que la ley ha sido ya abolida, ha sido removida, ha sido quitada, entonces donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo cual quiere decir que no hay pecado, porque lo que nos hace ver el pecado es la ley, o sea, el mandamiento, porque hay una transgresión de la misma. Ahora, el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, verso, vayamos a Mateo capítulo 5, gloria al Señor, verso 17 y verso 18. Miren las palabras del Señor, para que nosotros vayamos entendiendo estas cosas y vayamos quedando un poco con más claridad de lo que la palabra de Dios dice. Verso 17 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo dice: no penséis, no pienses, dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, no he venido ni a remover la ley, ni a dejar dicho que lo que los profetas enseñaron también ha sido quitado. No, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, el Señor Jesús, hablando estas palabras, nos da a entender que está vigente. Y le voy a explicar el por qué está vigente. Amén. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5 también. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer un par de versos ahí, que son el verso 46 y 47. Gloria al Señor. La Escritura dice así: porque si creyeseis a Moisés, no creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés?
porque Moisés no escribió de sí mismo, sino escribió de Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sí? Dando a entender que si nosotros estamos viviendo, creyendo que ha sido invalidado cualquier porción de la Biblia, dice, ni una tilde, ni un punto, ni una coma será removida hasta que no pasen los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis capítulo 22 nos deja saber algo más, que es importante estas escrituras, hermano, por razón de que nosotros debemos entender que esto es así y entramos en el tema que traigo en este día. Amén. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no hay forma, hermano, de que nosotros pudiésemos, hermano, remover algo por X circunstancia o razón que a mí no me agrade o que yo no sienta de la palabra de Dios. Pero déjame decirle algo, hermano. Todos sabemos que Jesús es el verbo. El verbo es ¿qué? La palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra. Esta palabra, hermano, escrita, es Cristo. Es la palabra viviente, Él es el verbo, hermano. Si nosotros quitásemos, hermano, es como quitarle una pierna a Cristo. Y Cristo no sería completo. Entonces, no es así. Pero oiga esto, hermano, lo que vamos a estar tocando en esta mañana. Gloria al Señor. Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. La promesa, cuando Dios habló allá en el Sinaí, hermano, hoy voy a estar tocando un poco más de textos bíblicos en el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento. Amén. Hablando el Señor a Moisés, vayamos a el libro de Éxodo capítulo 19. Vamos a ver algo aquí que verdaderamente, hermano, debe de impactar tanto a usted como impactó al pueblo de Israel en aquellos días, hermano. Porque la palabra de Dios, hermano, es de un valor perpetuo, lo cual quiere decir que no se cancela ni tampoco se puede hacer obsoleta, sino que aquel que la dio para generaciones y generaciones. Y le voy a mostrar donde el Señor hace saber que sus mandamientos que Él dio allá en el Sinaí son para nosotros también. Amén. Miren lo que dice en el verso 3. Vamos a leer unos versos aquí. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jehová y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Cuántos de aquí son hijos de Israel? Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de promesa, ¿verdad? Amén. Vosotros, dice, visteis lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. O sea, como Dios nos rescata de la vida de pecado que nosotros teníamos y nos atrae hacia Él.
¿Cuál era el propósito? Vamos a verlo, hermano. Verso 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cómo es que nosotros seremos el especial tesoro de Dios? Si guardamos el pacto que Él hizo con el pueblo. Amén. Dice: porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, oye, entonces Moisés dejó a Dios, digamos, donde ellos tenían esa conversación, y descendió del monte y fue a donde el pueblo. Y llamó, dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Oiga esto, hermano, oiga esto. El verso 8 es el verso que quiero que pongamos atención. Y todo el pueblo respondió como a una, como un solo hombre. Todos entendieron lo que Moisés explicó, todos entendieron lo que Dios había dicho, y dice, todos respondieron a una y dijeron, oiga lo que dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Hermano, cuando nosotros conocimos que alguien viene y nos habla la palabra de Dios, entendimos que era necesario una renovación en nuestra vida, reconociendo que estábamos dentro del pecado. Amén. Vinimos e hicimos un voto de amor, un voto de necesidad que teníamos de cambiar nuestra vida de pecado por una vida completamente diferente, limpia, de santidad. Y aceptamos a Jesús, nos postramos y dijimos, amén, amén, Señor, acepto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aquí el pueblo de Israel está haciendo esa confesión: acepto lo que el Señor dice. Oiga esto, hermano. Entonces, voy a parafrasear. El pueblo de Israel estaba ahí y Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que hoy y mañana y en el tercer día yo voy a descender, que tiene 3 días para santificarse, porque las cosas de Dios son en santidad, hermano. Amén. Y él le dice: dile al pueblo que tiene 3 días para santificarse, porque yo voy a descender y voy a hacer un compromiso con ustedes. El compromiso de Dios para con el pueblo de Israel, hermano, era nada más que cuando un novio le dice a la novia: ¿te quieres casar conmigo? Y la novia acepta. Y esa novia ahora está ¿qué? Comprometida. Por eso cuando el obispo estaba dándole enseñanza de la novia, de los deberes de la novia, hermano, esto va encajado completamente, hermano. ¿Por qué? Porque ahora la novia, hermano, ya no tiene ojos para nadie más. Amén. La novia está comprometida, tiene un novio, y el novio ha prometido que va a volver. Amén. Entonces, mire, dice la escritura, hermano, que Moisés le hizo saber al pueblo lo que Dios estaba anunciando, de que en 3 días él volvería. Amén. Al tercer día, el pueblo dice que sacó el shofar. Y saca el shofar, hermano, y hacen un sonido tan largo, hermano, que cuando uno se cansaba, entraba otro shofar. Usted imagínese, hermano, el sonido de ese shofar. Y terminando ese sonido, y salía otro. Y otro. En aquel desierto, hermano, el eco era algo, hermano, que hacía, como dice
signo de Dios, hermano, que dice que en el momento empezaron a caer truenos, rayos. Yo me imagino, hermano, un atardecer, 1 de la tarde, cuando el sol está pleno, hermano, y de repente las nubes comienzan a moverse de tal manera, hermano, que aquello se empezó a oscurecer, hermano. Y el pueblo de Israel tuvo temor, tuvo mucho miedo, porque el compromiso que él estaba teniendo, el pueblo, era, hermano, de separarse de la vida, hermano, pasada, para entrar en una vida de pacto, de comunión, de mandamiento. Y dice que en eso se oye la voz de Dios, dando los mandamientos, hermano, ¿sí? Uno por uno. Y al pueblo, hermano, le vino un terror, hermano. Y el pueblo le pidió a Moisés que ya no les hablara Dios a ellos, que mejor él fuera el comunicador. Tal fue él el comunicador para el pueblo de Israel, como hasta el día de hoy, lo que Dios le dijo a este hombre, aún sigue vigente para nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 29. Verso 14 y 15. Dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino que con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, Dios estaba hablando a futuro, hermano. Este pacto yo lo hago con ustedes y con los que aún no están presentes. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, hermano, nos iba a guardar de la misma manera que guardó a Israel para poder entrar en la tierra prometida. Pero oiga esto, hermano, el capítulo 32 de Éxodo, hermano. Aleluya. El capítulo 32. Dice que viendo el pueblo que Moisés, verso 1, que tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él las tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oiga esto, hermano, 40 días antes, todo el pueblo a una sola voz, hermano, dijeron, amén, haremos lo que Dios dice. Pero a 40 días después, estaban quebrantando, hermano, lo que Dios les había dicho que no hicieran. Hermano, ¿cómo ellos sabían que habían quebrantado lo que Dios había dicho? Oiga esto, hermano. Cuando Moisés, estando con el Señor en el monte, Dios le dijo, Moisés, tienes que darte prisa. El pueblo cayó en pecado. El pueblo ha caído en pecado por falta de sus emociones, porque sus sentimientos son de dos
de dos mentes, porque no saben ni entienden lo que ven, porque ellos no han entendido que yo soy un Dios, que no miento, que yo cumplo lo que prometo. ¿Sí? Y eso aconteció con este pueblo, hermano. Y Moisés descendió con las tablas que Dios había escrito, hermano. Y dice que cuando vio el desenfreno, la algarabía, el júbilo de aquellos hombres adorando un becerro, dice que fue tanto el coraje que le dio que rompió las tablas, hermano. Tablas que Dios había escrito, hermano, en piedra para que fueran para siempre, hermano. Para que no se borraran, hermano. Dios usó algo, hermano, que iba a durar, hermano, para siempre, porque Dios hubiera hecho un papel y lo hubiera escrito, pero ese papel no hubiera durado tanto, sino que lo hizo en tablas de piedra. Pero ahora el pueblo se ha corrompido. De la misma forma, hermano, como muchas veces el pueblo de Dios, hermano, sin darse cuenta, se extravía por las emociones que de repente vienen a su vida. Hermano, ¿por qué usted cree que hay muchos divorcios? Porque no son de una sola mente. El matrimonio, hermano, es un contrato. Y la gente dice, yo no quiero tener ese contrato, porque no está seguro o porque no ama como dice que ama. La Biblia dice, en la enfermedad, en la abundancia, y eso es un pacto, hermano. Y hay gente que cuando tiene X situación, enfermedad, hermano, el otro se va, porque no quiere cuidar a una persona que está enferma. Está faltando al mandamiento, al contrato que él mismo firmó, hermano, y lo mismo sucede cuando nosotros nos dejamos ir en medio del pecado, hermano. El pecado está, como decía el obispo, está acechando, hermano. Pero nosotros tenemos el poder. Por eso es que la Escritura dice, poned todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si hay un pensamiento que viene a mi vida, que sé que va a afectar cualquier cosa, principalmente en la casa de Dios, yo debo de tener el valor. ¿Se recuerda que la semana antepasada yo decía que la ley es la voluntad de Dios, pero la gracia es el poder para hacer la voluntad de Dios? Entonces, hermano, nosotros tenemos que venir a la gracia, hermano, para poder controlar nuestras emociones. Las cosas acontecen, hermano, en momentos de emociones, hermano. ¿Cuándo es que el hombre se va detrás de otra mujer? Cuando sus emociones, hermano, son perturbadas. ¿Cuándo es que el hombre se enoja? Cuando sus emociones, hermano, comienzan a ser alteradas. ¿Cuándo es que los hombres hacen cosas malas? Las emociones, hermano. Y nosotros debemos de tener o de saber que tenemos poder en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. El libro de Deuteronomio, que es el libro que voy a estar tocando esta mañana. El libro de Deuteronomio, hermano, si usted sabe, y si no sabe, hoy se entera, significa Deo, está en griego, significa dos o dúo, dos. Y nomos significa ley en el griego. Entonces, Deuteronomio es la segunda ley. ¿Cuántos saben que Dios dio dos leyes? Una la escribió Dios y las segundas Moisés, ¿verdad? Lo cual da a entender, hermano, que si hubo una segunda es porque hay una segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Gloria al Señor. Porque aunque caigamos en lo que caigamos, hermano, si nos arrepentimos, Dios nos perdona, hermano. Y Dios está con nosotros. De la misma manera que estuvo con el pueblo de Israel.
Amén. Deuteronomio, hermano, es el último de los 5 libros de Moisés, comúnmente llamados los libros del Pentateuco. Y la enseñanza, la instrucción de Dios que se encuentra en Deuteronomio es el centro, hermano, que sostiene la visión y el mandato para el sacerdocio que se tiene en Jesucristo. O sea, todos nosotros somos real sacerdocio. Amén. Y tenemos que estar bajo un mandamiento, los cuales son los mandamientos de Dios. Como yo dije la semana antepasada, nosotros no estamos bajo la ley, ¿verdad que no? Sino bajo la gracia. Bajo la ley quiere decir que si yo estoy bajo la ley, es porque he cometido pecado y ahora la ley tiene control de mí, por cuanto he caído en pecado. Usted viola una ley terrenal y ahora usted está bajo la ley, ¿verdad que sí? Si a usted lo agarran, hermano, lo meten preso y lo hacen cumplir lo que la ley que usted ha violado dice. Amén. Pero nosotros estamos bajo la gracia, lo cual quiere decir, esto es lo que yo quiero que entendamos, hermano. La gracia, lo que significa es que hemos sido perdonados, hermano. No había forma, hermano, de que usted y yo pudiéramos pagar lo que nosotros habíamos transgredido, más que por el sacrificio de Cristo. Por eso es que Cristo es la gracia del Señor en nuestra vida, porque en Él nosotros recibimos el perdón de Dios. ¿Se recuerdan que yo les daba el ejemplo de aquel que el policía paró y le estaba escribiendo el ticket, y por más que le dijo la persona, mira, es que yo tenía una razón por la que iba rápido, y el policía le dice, bueno, está bien, rompe ese ticket que estaba escribiendo, lo tira, te perdono por esa. Eso es gracia, hermano. Él recibió gracia, pero sabe una cosa, pero ese hombre no quiere decir que por haber recibido gracia tiene derecho a seguir pecando, porque la ley lo va a seguir velando. De la misma manera, a nosotros, hermanos, los mandamientos de Dios nos siguen guardando. Por ellos, nosotros también nos purificamos, porque sabemos que al transgredir un pecado, al transgredir una ley o un mandamiento, nosotros caemos en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Eso ya lo hablamos y creo que quedó claro. Entonces, mire, hermano, hablando de este libro, es un libro, hermano, de unción, de justicia y de poder para todos los que caminan en humildad y en justicia delante de Dios. Si usted camina en humildad y en justicia delante de Dios, hermano, este libro para nosotros es una bendición. Porque acuérdese, hermano, que la Escritura dice, si obedecéis mis mandamientos, ¿sí?, estas bendiciones os traerán, os vendrá con ustedes. Pero si desobedecéis mis mandamientos, os vendrá esta maldición. Entrar o transgredir un mandamiento de Dios nos hace caer bajo maldición, porque ya Dios no mira al altivo, ¿sí?, ni al hombre con ira. Dios, hermano, está al pendiente de cada uno de nosotros. El libro, hermano, de Deuteronomio, que son las últimas palabras que Moisés le habló al pueblo, a los hijos de Israel, también a nosotros nos preparan, hermano, para cualquier batalla, para cualquier guerra. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, era un pueblo cautivo, era un pueblo esclavizado, un pueblo que no sabía pelear, hermano. Al igual que nosotros, hermano, cuando estábamos
sometidos en la esclavitud del pecado. No sabíamos cómo pelear contra el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, yo sé cómo pelear contra el pecado. Porque yo no voy a tirar maldiciones o hablar necedades, hermano, porque la Biblia dice que el necio, hermano, Dios lo mira diferente, hermano. Entonces yo no puedo hablar necedades, ni tampoco puedo argumentar sin tener un fundamento. ¿Me entiende? Entonces yo me estoy dando cuenta ahora que los mandamientos de Dios me enseñan a pelear contra las circunstancias que vengan a mi vida. ¿Me entiende? Nosotros, hermanos, debemos entender una cosa. Lo que nosotros tenemos que entender, hermano, es que los mandamientos nos están preparando, nos están ayudando para que nosotros nos santifiquemos sin caer en transgresión ni en pecado, hermano, para llevarnos a Cristo. Ese es lo único, hermano. Ya lo hablamos también. Y oiga esto, hermano. Cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, están en medio del desierto. Nosotros, hermano, a veces vivimos una vida de desierto, una vida de problemas, una vida de circunstancias. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Por eso Jesús decía: si me amáis, haced mis mandamientos. Porque Él sabe, hermano, el amor, hermano, ¿saben en qué usted se da cuenta si ama a alguien? En la fidelidad, en que vive con Él y tiene sus atenciones con la persona. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Por la obediencia, hermano. Si yo no obedezco a Dios, hermano, entonces no puedo decir que amo a Dios, porque no estoy sujeto a la obediencia de lo que Dios me ha mandado. Amén. Esto, hermano, es, como le dijera yo, a veces difícil de entender. Y le voy a hablar más adelantito dónde fue que se empezaron a cambiar las cosas. ¿Me entienden? Porque Dios, su palabra, no la habló en griego, sino en la antigua lengua, que es el arameo. Amén. Moisés es el que viene conduciendo al pueblo de Israel en medio del desierto. Dios lo que quiere, hermano, es que haya una boda. Y la enseñanza de Moisés es la que lleva a la novia a su compromiso. Más nada. Yo le decía en aquel día, los mandamientos de Dios son como el chaperón que guarda a la novia para que el día de su matrimonio se presente virgen y pura. Mateo 6:21 dice, hablando del Señor Jesús: donde está tu tesoro, también está tu corazón. Y hermano, si nuestro corazón no está en obedecer a Dios, entonces nuestro corazón está pervertido. Nuestro corazón navega en dos pensamientos. Y un corazón que navega en dos pensamientos, hermano, está confundido. Porque cuando le vienen los pensamientos ajenos a lo que Dios nos ha delegado, hermano, nosotros empezamos a doblegarnos, desafortunadamente, en contra de lo que es la voluntad de Dios, creyendo que estamos nosotros en la verdad, hermano. Cuando una persona, dice la Escritura, comienza a vivir bajo la voluntad de Dios, comienza a ser senda para llegar al lugar que Dios nos ha prometido.
Isaías 35, capítulo 6 al 10, capítulo 35, versos 6 al 10, dice que en aquel día el cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua, en la guarida de chacales su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para los que anden en ese camino. Los necios no navegarán o no vagarán por él. Hermano, cuando uno viene al Señor y comienza a obedecer la palabra de Dios, empieza uno a caminar, a transitar por ese camino. Y Dios va a empezar, hermano, a bendecir a su pueblo, porque la bendición de Dios viene a través de la obediencia. Por eso el Señor dijo, obediencia quiero, no sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Cristo. No tenemos nosotros más que hacer. Pero una de las cosas que muchas veces nosotros no entendemos, hermano, es cuando se nos ha enseñado acerca de la ley de Dios, ¿a qué ley se refiere? Hay unas leyes, hermano, que fueron reformadas, cambiadas, transformadas, y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Eso ni usted ni yo podíamos hacerlo, porque solamente era aquel que podía y tenía el poder para hacerlo, y ese fue Jesucristo. Toda ley religiosa, toda ley, hermano, de sacrificios y de forma que querían el perdón de Dios, porque acuérdese que de la misma manera que nosotros necesitamos la sangre de Cristo, en el viejo pacto necesitaban la sangre de las vacas y de los becerros y de los corderos para hacer una limpieza de su vida por sus pecados. Era lo mismo, y ellos lo hacían en fe, creyendo, hermano, que esto era de Dios. Amén. Y nosotros, hermano, sabemos, la ley, hermano, es completamente distinto a lo que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Porque la ley, cuando fue dada, digo ley porque la palabra lo dice tantas y tantas veces, la ley. Pero cuando hablamos de ley en el ámbito griego, estamos hablando de una ley positiva o negativa. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la ley que Dios dio era para bendición. La ley que Dios dio era para llevarnos y bendecirnos, hermano, a la tierra prometida. Él quería meternos ahí, hermano, para que nosotros supiéramos cómo, hermano, obedecer a Dios. Que a Dios no le agrada. Es como la novia cuando tiene el novio y se compromete, hermano, ella está pensando, ¿y qué no le agradará a él para no hacerlo? ¿Qué comerá él para cocinárselo? ¿Cómo le gusta que se le planche la ropa? ¿Me entiendes? Porque ella quiere agradar al novio. Y lo que a él no le agrada, ella dice, esto no lo voy a hacer. Por el amor que ella tiene por su amado. Pero cuando nosotros decimos que Dios, que Jesús es el novio espiritual nuestro, tenemos también que saber qué le gusta y qué no le gusta. ¿Cómo es que yo lo sé? A través del mandamiento, hermano. ¿Sí? A través del mandamiento. No hay otra forma. Mire,
La enseñanza de la ley puede entrar en un texto o contexto como resultado cuando se lee la palabra de Dios. En el día de hoy, hermano, no sabemos, mucha gente no sabe que la palabra nomos significa ley y que se refiere a estas cosas. A, la enseñanza e instrucción de Dios. Cuando Cristo dijo, si me amáis, haced mis mandamientos, ¿a qué mandamientos se refería? Si en los evangelios, hermano, nosotros leemos de milagros, de bienaventuranzas, de buenas bendiciones que Jesús vino a hacer en la tierra. Pero ¿a qué mandamientos él se refería? ¿Sí? Entonces, mire, letra A, la enseñanza e instrucción de Jehová, de cómo recibir las bendiciones de su palabra y el código de conducta ético y moral para conducirse en un caminar santo que gobierna en su reino. O sea, Dios, hermano, requiere de nosotros, ¿sí?, que caminemos de tal manera para que nosotros también podamos recibir esa bendición. Existe la letra B, la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la causa que nuestra carne nos gobierne y nos traiga maldiciones a nuestras vidas cuando caminamos fuera de las bendiciones de Dios a través de nuestros pensamientos. ¿Se recuerda que Santiago dice que primeramente los malos deseos se hacen en la mente y ahí se produce un pecado y después se da a luz, ¿verdad? Hay una ley que es la ley del pecado y la ley de la muerte, que vino Cristo a transformar, hermano, en una ley de la libertad. ¿Estamos amén? ¿Amén? ¿Dónde dice esto, hermano? Miren lo que dice Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso 2. Y mire lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay pecado de ley, ya no hay ley de pecado ni de muerte, hermano, que tenga poder sobre de usted. Porque usted tiene el poder, hermano, para decirle al pecado, fuera de mi vida. Y la muerte no se puede enseñorear de usted. Porque Cristo, con el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, hermano, la aprobó, hermano. Pero todo aquel que cae, transgrede algún mandamiento, entonces dice que el pecado, la paga del pecado, es muerte, hermano. En otras palabras, es como volver atrás, hermano. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces la letra B dice que eso es por causa de nuestra carne. Porque en el verso 3 de Romanos 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en qué? En la carne. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos decidir, ¿pecamos o no pecamos? Si Cristo es mi Señor, Cristo sabrá conducirme, Cristo sabrá guiarme. Por eso cuando yo tengo pensamientos insanos, cuando yo tengo pensamientos pecaminosos, yo los traigo y los sujeto, los ato
y vengo donde Cristo y le digo, Cristo, ¿esto me hace bien a mí? Y Cristo me dice, eso no te hace bien a ti, deséchalo. ¿Sí? Pero ¿quién de nosotros trae los pensamientos cautivos a Cristo? ¿Quién de nosotros antes de actuar lo sujetamos al pensamiento y lo ponemos delante de Dios y le preguntamos, Señor, ¿esto me conviene o no me conviene? Yo tengo el poder para hacer eso, hermano. Pero si la carne, hermano, toma control de mi vida, entonces, hermano, puedo caer en transgresión. Y eso, al caer yo en transgresión, caigo de la santidad. Y después voy a necesitar un periodo para la santificación y para la purificación. Porque tengo que venir en un arrepentimiento, hermano. El poder o el fruto del arrepentimiento es paralelo con el fruto del Espíritu de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque en el fruto de arrepentimiento actúa el fruto del Espíritu. Cuando yo me arrepiento de lo malo que yo hago, entonces el fruto del amor o de la paz, hermano, de Dios en mi vida se hace manifiesto. ¿Sí? Y aquello de lo cual yo transgredí, ahora Dios me liberta. Y Dios en su misericordia me limpia, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. La letra C dice, uno de los 5 libros de Moisés, o tal vez todos los 5 libros de Moisés, eso es la ley. Los 10 mandamientos, letra D, o sea, estatutos, categorías o principios que gobiernan el reino de Jesús. Y letra E es el pacto y la ley puesta en efecto que gobiernan nuestras vidas. ¿Desde cuándo? Puede ser desde el pacto de Abraham, desde el pacto de Moisés hasta el pacto de David. Y todo, hermano, se gobierna a través de pactos. ¿Entienden? Nosotros, hermano, tenemos que entender estas cosas para no caer y desechar la palabra de Dios. Porque al desechar la palabra de Dios en cualquier porción, hermano, a quien desechamos es a Cristo. Amén. Hubo 3 cambios muy importantes, hermano, en la cultura hebrea. Primero, los judíos, hermano, empezaron a seguir de manera estricta la tradición oral, o sea, la tradición escrita. El judío, hermano, el pueblo de Israel, cuando se comienza a entrelazar con otros pueblos, comienza a ver la vida de ellos, de los otros pueblos, y comienza a adaptarse, a vivir como viven los otros pueblos, ¿sí? Incluso empezaron a atraer ciertas festividades de ellos. Y eso fue, hermano, que causó que el pueblo de Dios empezara a alejarse y a que le faltase temor de Dios para no cumplir sus mandamientos. Cuando nosotros, hermanos, nos adherimos más a la vida con personas del mundo, es cuando empezamos, hermano, a dejar de temer a Dios. Y déjeme decirle una cosa, eso no quiere decir que usted no puede hablar con ellos, pero mientras usted más se relaciona, mientras más usted acude a sus reuniones, a sus fiestas y a todo lo que la gente mundana hace, hermano, más, hermano, van entrando cosas a nuestra vida que nosotros vamos empezando a dejar, ¿me entienden?, de agradar a Dios, hermano. ¿Por qué? No por lo que hablamos, sino por lo que actuamos. Y Dios, hermano, no le agrada eso. Ahora, se hizo una campaña. La Biblia habla acerca de unos judíos griegos en el libro de los Hechos, los cuales son llamados los helenitas. ¿Usted ha leído eso? Está en el libro de los Hechos. Dice, y los helenitas, ellos le dijeron a los apóstoles, tus discípulos no tienen
tiempo para hacer servicio y servirle al pueblo griego. ¿Sí? Esos son los helenitas. Los helenitas son judíos, hermano, que empezaron a nacer en Grecia. O sea que tenían como doble nacionalidad. Como los hijos de hispanos que nacen aquí en Estados Unidos son llamados como. ¿Sí? Tienen un nombre, ¿verdad? Entonces, hermano, así ellos, esta gente, cuando empezó a querer descubrir las escrituras de Dios, como eran parte del pueblo judío, entonces, hermano, comenzó a, ¿cómo se dice? Cuando uno hace que está en inglés a español, una traducción, empezaron a traducir del hebreo al griego, y ahí, hermano, como el griego no tiene ni coma y no tiene ni punto, y Cristo dijo ni un punto ni una tilde pasará de la ley, y como ellos no tienen eso, hermano, entonces se lo removieron, y ahí viene, hermano, toda la confusión de la palabra de Dios hasta el día de hoy, hermano. Y el pueblo de Dios comenzó, hermano, a dejarse guiar y ver la ley o el mandamiento de Dios como algo negativo, hermano. Como que la ley es una maldición. Cuando Dios dijo, si hacéis mis mandamientos y mis estatutos, yo os bendeciré. ¿No dice así la Escritura? Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. ¿Cómo voy a escoger la vida? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cumplamos con su palabra, con sus mandamientos. Si yo, hermano, me dejo guiar, hermano, solamente por la emoción o por el sentimiento de que ahora soy cristiano y que quiero vivir una vida conforme a mi razonamiento, a mi lógica, déjeme decirle una cosa, hermano. Entonces estoy dejando atrás las razones primordiales que Dios, hermano, había declarado para su pueblo. Oiga esto, hermano. Toda instrucción y toda enseñanza de parte de Dios fue hecha en amor. Porque Dios guía a los hijos de Israel a través del desierto, permitiéndoles entrar y poseer la tierra que le estaba dando al pueblo de Israel. Amén. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Por medio de su mandamiento. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque cuántas generaciones no quedaron sin entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue el delito de ellos? ¿Qué hicieron ellos para que Dios los dejara postrados en medio del desierto? No obedecer. Y déjeme decirle una cosa, Cristo dijo esas mismas palabras, porque en aquel día todos los que traen vestido de novia entrarán, pero para los inicuos las tinieblas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Hermano, déjeme decirle algo. ¿Por qué yo le estoy diciendo estas cosas? Porque, hermano, debemos de entender que la palabra de Dios tiene reglamentos, hermano. Hay 10 mandamientos que Dios dio. De ellos se deriva miles. Quiero hablar unos mandamientos, hermano, que están en el Nuevo Testamento. Me voy a quedar corto con el tiempo, porque también quiero que hablemos de otras cosas, pero quiero que veamos unos mandamientos, tanto para judíos como para no judíos, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 13, versos 1 al 7.
Dice así: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Es un mandamiento? Es un mandamiento. 13, 7. ¿Sí? Miren lo que dice Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si usted obedece a Dios, usted obedece a los hombres. ¿Sí? Primero Dios y después los hombres. Amad a vuestro propio. ¿Quién es tu propio? Le dijeron a Jesús: ¿y quién es nuestro propio? ¿Y qué dijo él? En cierta ocasión había un hombre golpeado por unos ladrones y vino un levita y lo vio tirado y se pasó de lado. Y vino un sacerdote y lo vio tirado y se fue de lado. Después vino un samaritano y lo vio tirado. Hermano, ¿a usted nunca le ha pasado que su carro se quede a media carretera? A medio camino. ¿Usted no ha visto que personas se paran de repente y le dicen, le pasa algo? Y uno dice, ¿será cristiano? Tal vez ni es cristiano. Y se para. Pero ahora lo voy a poner al revés. ¿Usted ha visto personas en el camino que están atoradas? Y se ha parado. ¿Sí? Porque ahí es donde nosotros vemos el amor de Dios. Yo creo que esto ya se lo conté, pero a mí me sucedió y me sorprendió, que no me tenía que ver sorprendido, pero me sorprendió, hermano. Estando yo en la tienda, hermano, salgo yo con mi carro de cosas que yo llevaba, y se viene la nieve, era la nieve. Se viene la nieve rápido, ¿sí? Estaba cayendo ya grueso. Y hermano, y llega una persona, dice, Dios le bendiga, dice, ¿le puedo ayudar? Y sí, que se pone a ayudarme a meter mis cosas al carro. Y entonces cuando él vio que yo ya iba terminando el fuego, su carro lo prendió, y cuando vio que yo acabé, le dijo, no, yo llevo el carro. Y cuando él agarra mi carro, hermano, me dio una tarjeta. Me dice, mire, esta es la iglesia donde yo me congrego. Si usted necesita un lugar donde congregarse, ahí lo esperamos. Wow. Mire, hermano, créame, me daban ganas de llorar. De verdad, hermano. Porque a veces nosotros vemos personas, hermanos, con necesidad y no hacemos nada por ayudarlos. Pero somos cristianos. ¿Sí? ¿Qué dice? Obedecer a Dios primeramente antes que a los hombres. Mateo 28:19, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato. Por si nosotros, hermanos, decimos, la ley era del pueblo de Israel. Para nosotros no hay muchos mandamientos. Pero, hermano, yo creo que cuando nosotros entendemos lo que la palabra de Dios, hermano,
lo que nos corresponde a nosotros, nos tocan unos impuestos, hermano. Oiga esto, ¿qué dice Primera de Corintios, capítulo 5? Primera de Corintios, capítulo 5. Porque a veces nosotros creemos que el Nuevo Testamento, hermano, no tiene reglamentos o ley o mandamientos o estatutos. Pero miren lo que dice, Primera de Corintios 5, del 1 al 6. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y miren lo que dice el verso 7. No, capítulo 6, verso 7. Dice así, que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sí? ¿Por qué hay pleitos? Y es un mandamiento, hermano, de que esto no debe de estar ocurriendo, hermano, dentro de la iglesia cristiana. Oiga esto, hermano, dice Pablo: me avergüenza, me da cosa oír que entre ustedes no se puedan poner de acuerdo y tengas que llevar a tu hermano delante del juez, un incircunciso que no teme a Dios, para que él pueda tomar la decisión, para que ustedes puedan estar en paz. Qué tremendo. Qué tremendo es eso, porque no tenemos capacidad, hermano, para tener paz entre nosotros. El Señor dijo: si vosotros endurecéis vuestros corazones como lo endurecieron los antepasados allá en el desierto, no entraréis en mi reposo. Yo le voy a decir una cosa: ¿cuántos de ustedes viven en el reposo del Señor? ¿Qué es el reposo del Señor? Le voy a hacer la pregunta: ¿usted entiende qué significa reposo? Cuando dice ¿qué hace, hermano? Aquí reposando. ¿Qué es? Descansando. Hermano, si usted no tiene la paz de Cristo, hermano, usted no está en el reposo del Señor. Si usted todavía tiene alteraciones, si usted todavía está viviendo, hermano, con presión, bajo estrés, hermano, la paz de Dios no está ahí. Y por lo tanto, hermano, usted no ha entrado en el reposo del Señor. Oiga, esto es tremendo, hermano. Ahora, ¿qué dice, hermano? El capítulo 14, verso 26 de ahí mismo. Vamos a... 14, verso 26. Usted lo lee, hermano, todo. Este 26 al 40. Vamos a leer un par de versos. Usted lo lee en su casa. ¿Qué hay, pues, hermano? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. En otra palabra, tiene algo usted con su hermano, eso no va a traer edificación. ¿Me entiende? Voy a leer rápido 2 versos más y nos vamos. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5 al 11. Vamos a leer un par y por demás
por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario vosotros, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Usted lee para oiga esto, hermano. En lugar de yo decir, ahora estoy en contra de mi hermano, yo debo de buscar a mi hermano y ver de qué manera poder hacer que él pueda, hermano, volver a reír. Porque si hay algún pensamiento por el cual se ha extraviado, hermano, es necesario tener consolación por él, porque es parte de tu vida. Ahora, veamos el último, hermano. Mateo capítulo 18, versos 15 a 17. Y con esto, hermano, lo dejamos ahí, para que usted se dé cuenta, hermano, que nosotros tenemos también mandamientos. Aunque los otros están vigentes, no los desechen. Capítulo 18, verso 15 al 17, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a uno contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. Oiga, hermano, toda persona que se vuelve en contra de las cosas de Dios tiene su consecuencia. Pongámonos de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor.